Ese día escucho yo una voz clara estando en la marquesina esperando mi turno como chofer para salir. Escuché en la marquesina esa voz clarita que me dijo, hoy tú vas para la iglesia. Y de repente acelero el vehículo por una calle y entonces cuando voy llegando a una iglesia, no tiene letrero, no tiene nada, oigo la voz que me dice, párate ahí y entra a esa iglesia. Yo fui con esa sed, todo nervioso porque escuchaba esa voz que hablaba conmigo por primera vez y estoy desesperado, sentado en una silla y quiero ver al pastor y nadie me hizo caso. Pero el llamado de Dios era tan grande que se te olvidó todo lo comprometido. Joselito, el cielo tronó. Cuando Dios habla, el cielo truena y la tierra tiembla. ¿Qué usted tuvo que renunciar que humanamente le dolió? Recuerdo uno de mis momentos más difíciles que estando yo con una tía de mi mamá, pues yo tenía una fiebre muy fuerte porque me había nacido un nacido ciego, a lo que le llamamos nacido ciego. Y entonces yo no podía bañarme por sí solo y mi tía me decía, hágase el fuerte y báñese. Y yo nada más lloraba, digo, mami, si tú estuviese aquí, yo no estuviese pasando por esa situación. Y de verdad que hoy vamos a escuchar, aparte de un mensaje pastoral, también un testimonio vivo. Y eso aumenta y alimenta la fe de aquellos que están sedientos por la presencia. Así que le aconsejo que no se mueva, no se distraiga, que lo que Dios traerá a su vida será de bendición. Está con nosotros el pastor Denis, mi pastor, Daniel Díaz. Amén, eso lo corregimos. ¿Cómo está mi pastor? Bien, gracias a Dios. Aleluya, ¿cómo se siente? Gloria al Señor. Nos gustaría que se presente delante de la audiencia, la iglesia donde está ubicada y todo su nombre. Ok, gracias, un placer. Mi nombre es Daniel Díaz Polanco, soy pastor de la iglesia Torre de Bendición. Está ubicada en Los Alcarrizos. Ahí estamos en el área de Alto Nuevo. Aleluya. Aquí estamos a su orden. Aleluya. Que Dios bendiga a esa vasta audiencia que está ahí. Gloria al conectada. Señor. De verdad, para nosotros es una honra, pastor, tenerlo acá. Usted sabe que cuando un pastor saca un espacio es porque la cosa es grande. Así es, así La es, gloria, así tanto es. compromiso, que la familia, la iglesia, muchísimas cosas. Y de verdad que Dios nos da el tiempo para cada cosa. Pastor, ¿cómo fue el llamado de Dios en su vida? ¿Cómo usted conoció a Dios o qué medio Dios tuvo que usar para que usted se acercara a Dios? Sabe que en el ejercicio de mis funciones, en mi trabajo, de repente comenzó en mi cuerpo a alterarse prácticamente los órganos míos. Por ejemplo, de repente yo empezaba a sentirme que me estaba asfixiando, que comenzaba a asfixiarme. Yo manejaba un vehículo y aún manejando el vehículo tenía yo mismo que arrancar para el hospital a chequearme. Muchas veces los doctores, hasta 3 veces al día. Una vez hubo un doctor que me dijo, pero es que usted está más sano que yo, ¿cuál era el problema? Dios. Entonces era una depresión que estaba acabando conmigo. De tal manera que esa depresión logró y dejó una marca en mi vida. Y esa marca fue que me tumbó todos los cabellos, Joselito. Wow. Así es. O sea, usted tiene todo su cabello normal. Normal. Una depresión Una lo llevó a ese depresión estado. me llevó ahí. Dios Y entonces en medio de esa depresión, yo trabajaba con una persona que también, una empresa que presionaba mucho. Entonces ese día escucho yo una voz clara estando en la marquesina esperando mi turno como chofer para salir. Escuché en la marquesina esa voz clarita que me dijo, hoy tú vas para la iglesia. Wow. Y cuando vuelve la voz por segunda vez y me dice, hoy tú vas para la iglesia, yo llamo a la conserje del lugar donde trabajo y le digo, Jacqueline, tú me estás llamando. Me dice, ella te está volviendo loco, yo no he hablado. Entonces por tercera vez vuelve la voz y me dice, hoy tú vas para la iglesia. Y entonces miro al cielo y digo, Señor, si eres tú el que está hablando conmigo y quieres que yo vaya a la iglesia, pues entonces te pido que haga un movimiento de eso que tú sabes hacer y dile que esta gente me despachen. O sea, Dios. estoy hablando que yo salía por encima de las 10 y las 11 de la noche.
Y esa voz la estoy escuchando, esa experiencia la tengo a las 4 de la tarde. Wow. Y termino de decirle eso al Señor y de repente veo que las nubes se movieron rápido. Dios. Cuando las nubes se mueven rápido, de repente viene la señora, la esposa del director, y me dice, mire, usted se puede ir para su casa. Temprano. Temprano, a las 4 de la tarde, usted se puede ir para su casa. Digo, wow. Wow. ¿Cómo usted se sintió cuando escuchó esa No, mensaje? de una vez me sentí Una impactante, señal. una señal, digo yo, pero es verdad que Dios quiere que yo vaya a la iglesia. Wow. Pero imagínate, al no tener experiencia prácticamente, agarré mi guagua, cuando agarro la guagua, arranco y digo, llamé a unos cuantos amigos y digo, hoy vamos nosotros a rumbear, como dicen, vamos a rumbear. Entonces, la misma voz que me habló 3 veces en mi trabajo, llegando al cruce Hermano Guayabo, me habló más fuerte, más potente dentro de la guagua. Wow. Y me dijo, te dije que va para la iglesia, así que coge para tu casa y llega a la iglesia. Y yo arranqué para mi casa nervioso. Cuando llego a mi casa todo nervioso, estoy buscando nervioso una ropa para ponerme, porque ya me está hablando de la iglesia. Estoy buscando una ropa que pueda adecuarse, sí, a ir a la iglesia, porque imagínate, cuando estoy así tembloroso, oigo la voz que me dice, coge esa misma y póntela, que tú vas para la iglesia. Pero lo sobrenatural continúa, porque yo agarro el vehículo, estoy nervioso, que voy para la iglesia, pero yo no sé a qué iglesia voy. Y de repente acelero el vehículo por una calle y entonces cuando voy llegando donde hay una iglesia, no tiene letrero, no tiene nada, oigo la voz que me dice, párate ahí y entra a esa iglesia. Wow. Y cuando yo estoy tocando la puerta, son las 6:00 de la tarde. No es hora de culto, no hora de culto. Claro, sí. Pero Dios, los planes de Dios son perfectos. Y estaba abierta la iglesia. La iglesia no estaba abierta. Cuando estoy tocando, hay un joven que se mueve, que viene por el patio de la iglesia y abre la puerta. Me dice, ¿en qué podemos servirle? Digo, yo quiero hoy recibir a Jesús. Yo quiero hoy recibirlo porque Él me está llamando. Y entonces dice, bueno, es que no ha comenzado el culto. Pero digo, no, yo no me puedo mover de aquí. Dios. Entonces él viene y abre la puerta y me dice, pues entonces espera un momento, 1 hora y algo que va a iniciar el culto. Y entonces me quedo sentado en la silla esperando. Fui el primero en llegar. De repente empezaron a llegar los hermanos. Luego llega el pastor, pero yo estoy desesperado. Y esto es bueno, mira, quiero puntualizar esto, enfatizar en esta parte aquí, para darle un mensaje a los líderes y a los pastores, especialmente en este punto. Porque yo fui con esa sed, o sea, con esa sed, todo nervioso, porque escuchaba esa voz que hablaba conmigo por primera vez. Y estoy desesperado, sentado en una silla y quiero ver al pastor. Llegaron los líderes, llegó el pastor, llegó la feligresía y nadie me hizo caso. Wow. Yo estoy sentado en la silla y en la silla empiezo de repente a sudar. Dios. Empecé a temblar. Empecé a tener ansiedad de hambre, se me metió un hambre. Pero como yo siempre veía la pasión de Cristo, entonces yo me aprendí en la pasión de Cristo el texto que después más tarde en la tentación, que Jesús, cuando Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es ahí donde yo estoy aferrado a esa palabra porque la veía en la película. Aferrado a esa palabra y me agarré de la silla. Quería ir al baño, quería ir a hacer de todo y solamente decía, no solo de pan vivir el hombre, no solo de pan vivir el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta que termina el servicio y el mismo que me recibió le dice al pastor, ahí hay un hombre que lo quiere ver, que él quiere convertirse. Oye, que él quiere convertirse. Bueno, y el pastor ya con poco ánimo dice, ¿quién es que me quiere ver? Y yo levanto la mano. Pero cuando me voy a parar de la silla, siento que el edificio donde está la iglesia colocada está encima de mí. Voy caminando rumbo al altar con el edificio encima, llorando. Y cuando llegué le dije al pastor, yo quiero a Dios. Yo quiero a Dios llorando. Y el pastor me dice, pero ¿cómo? Si es que lo quiero, que Él me está llamando y no aguanto. Irrumpí en lágrimas, empecé a llorar. Cuando empecé a llorar, sentí en el momento, cuando Él empezó a orar y yo a llorar, de repente yo sentí que la carga, que el edificio se fue. Entonces yo parecía una pluma en el aire volando. Y entró ese gozo que por primera vez en mi vida, entonces probé lo que era gozo. Dios mío. ¿En qué época fue? O sea, ¿cuántos años habían pasado de eso?
Bueno, ya ¿Usted tenía cuántos años en ese entonces? en ese momento yo tenía de edad, tenía prácticamente 32 años. Santo, aleluya. 32 años de edad. Y a usted se le olvidó que tenía que reunirse con sus amigos, que lo estaban esperando, pero el llamado de Dios era tan grande que se te olvidó todos los compromisos. Oye, Joselito, el cielo tronó. Cuando Dios habla, el cielo truena y la tierra tiembla. Así es. Y no hay qué naturaleza puede resistir al llamado de Dios. Gloria a Dios. Yo empecé a temblar en el vehículo y fue la misma mano de Dios que conducía el vehículo. Aleluya. Oye, a mí yo borré todo, amigos, todo, cita, todo, hermano. Yo nada más respiraba a Dios en ese momento y yo, o sea, es como esa sed que yo encontré el agua para mitigar mi sed en ese momento, para saciar esa sed. Y ya yo en ese momento, hermano, no me recordé de nada, de amigos, de nada, sino de que yo quería a Dios y quería a Dios y lo había encontrado. Aleluya. Cuando el pastor te hizo confesión de fe, en ese momento, ¿qué tú sentiste luego que le entregaste tu vida a Jesús? Sentí que el edificio que llevaba arriba, la carga, porque la gente no entiende que el pecado es una carga tan fuerte, muy fuerte, tan fuerte, que tú crees que tiene algún edificio de 20 pisos encima. Wow. Y sentí que eso se desplomó. Se desplomó y a partir de ahí me sentí como un ave que vuela libre. Wow. Cuando te tocó salir de la iglesia, la noticia hacia tu familia y tus amistades y tus amigos, ¿cómo ellos lo asimilaron? Impactante, pero no lo creían. Dios. Impactante, pero no lo creían. Aleluya. Yo tenía de hecho una de esas experiencias que me marcó bastante. Era que yo escuchaba mucha música, mucha salsa. Y entonces se usaban los CD. Y yo tenía un bulto de esos que usan los peloteros para ir al play, de esos grandes. Lleno de CD. Me enganché el bulto inmediatamente y empecé a visitar a algunos amigos a darle los CD, a regalárselos. Uno me decía, mira, diciembre está llegando, 2 meses. Otro me decían, te damos 3 meses, un año. Y yo le dije, tranquilo, no se preocupen, se lo regalo, tranquilo. Wow. Y tenemos ya 23 años para 24 que ellos están esperando ese mes, esos 2 meses, esos 3 meses. La gloria es de Dios, todavía lo están esperando. Aleluya. Eso hace Dios. Desde el momento, pastor, que usted entregó su vida a Jesús, ¿qué usted tuvo que renunciar que humanamente le dolió, pero por amor a Dios y a su salvación tuvo que hacerlo? Bueno, tú sabes que en ese mundo uno vive atrapado. Y ¿qué te digo? Una de las cosas que a mí, esa cadena que arrastraba, era la cadena del vicio, del alcohol. Santo. Del alcohol, sí, fue difícil. Dios. Fue difícil, pero para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Y sí, luché, pero Dios pudo más. Amén. ¿Qué lo llevó a usted a vivir una vida atado al alcohol? Porque a veces siempre aparece que un tío, un amigo, y eso uno se adapta a eso. Sí, lo que pasa es que en mi familia, con mucho respeto a mi familia que amo, mi familia paterna, en mi familia yo soy hijo de un segundo matrimonio. Y en ese segundo matrimonio vi a mi mamá llorar demasiado, vi a mi mamá botar muchas lágrimas. Vi a mi mamá cuando sentí impotencia porque no tenía cómo darnos el sustento diario. A nosotros, vi a mi mamá abandonarnos somos del sur, de Elías Piña, vi a mi mamá tener que venir aquí a la capital a fajarse en una casa de familia. Para mantenernos, yo lloraba a los pies de mi mamá para que no se fuera. Wow. Y recuerdo uno de mis momentos más difíciles que, estando yo con una tía de mi mamá, pues yo tenía una fiebre muy fuerte, porque me había nacido un nacido ciego, a lo que le llamamos nacido ciego. Y entonces yo no podía bañarme por sí solo y mi tía me decía, hágase el fuerte y báñese. Dios. Y yo nada más lloraba, digo, mami, si tú estuviese aquí, yo no estuviese pasando por esa situación. Entonces crecí en un ambiente que mi familia me veía como la oveja negra. Dios. De hecho, abrazado a los pies de mi madre, un día le dije, mami, no te preocupes, porque mi mamá siempre me decía que se iba a trabajar no solamente por el sustento, porque quería tener una casa para nosotros. Y yo le dije a mi temprana edad, no te preocupes que yo te voy a comprar una casa. Y recuerdo la palabra textualmente de mi tía,
dijo, hermana, eso hasta que ellos no empiecen a probar calle, a buscar mundo. Y yo, sin conocer a Dios y sin tener una relación estrecha con Dios, pero sabiendo como todos seres humanos que hay un ser superior, Así es. yo siempre le decía a Dios, nunca me deje cerrar mis ojos sin cumplir esta promesa que yo le prometí a mi mamá, a mi madre. Entonces, fui creciendo con esa marca, fui creciendo prácticamente como la oveja negra, y eso me llevó a mi temprana edad. ¿Por qué te llamaban la oveja negra? Me llamaban la oveja negra porque al ser hijo del segundo matrimonio, entonces a estar ahí, pues entendían que nosotros, una madre trabajando en casa de familia, que no íbamos a tener ninguna oportunidad. Entonces, no veían de esa manera, me veían de esa manera. ¿Qué tiempo duraba tu mamá trabajando para poder llevar el sustento a la casa? ¿Qué tiempo máximo ustedes duraban separados? Sin verla, durábamos 6 meses, 9 meses y así sucesivamente. Santo. Casi hasta un año. Y en ese periodo, ¿cómo tú te manejabas? ¿Cómo era tu adolescencia? Una vida de esclavo, una vida de esclavo, porque recuerdo y gracias le doy a Dios por un hermano de mi papá. Nos llevaba, incluso me prohibía estudiar, de tal manera que me llevaba a arrancar maní, me llevaba siendo un adolescente, me llevaba a hacer agricultura y yo le decía, tengo que ir a la escuela, tengo exámenes, me van a examinar hoy y tengo pruebas. Y no, camina a trabajar, me llevaba a hacer esos trabajos. Entonces fue un momento difícil, pero muy difícil. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 6 hermanos. 6 hermanos. Y cuando tu mamá se iba, ¿con cuántos hermanos tú te quedabas? Cuando ella se iba, yo me quedaba con 2. El que me sigue a mí, como yo era el más viejo, o soy el más viejo, él y yo nos quedábamos. En medio de todas esas necesidades, el ambiente que te rodeaba de los otros jóvenes, tú sabes que a veces uno crece en un ambiente donde hay jóvenes sanos y hay otros jóvenes que su mentalidad es la calle, la corrupción. ¿Cómo pudiste manejarte en medio de las ofertas cuando en medio de la necesidad, esas ofertas que llegaban? Mira, tu mamá que está por allá y tú eres un joven, vamos a tirar para adelante. ¿Cómo te manejaste para tratar de cuidar la imagen de tu familia y no llegar a un estado donde el enemigo podía llevarte a un lugar? Lo que sucede es que hay un principio, Joselito, y es que a nosotros nos enseñaron a honrar el apellido, o sea, es una honra, y nosotros teníamos que hacer lo imposible para no fallarle al apellido. Hoy vemos que la persona no le da importancia, pero incluso nosotros íbamos a cualquier lugar y preguntaban, ¿de qué apellido? ¿Familia de quién eres tú? Entonces se calificaba por el apellido. Entonces era como ese compromiso, ese pacto, si así queremos llamarle, ese pacto de familia, que nosotros, aunque tuviésemos las cosas, lo que estuviesen haciendo lo malo a la derecha, a la izquierda, o las ofertas de este mundo, teníamos que permanecer derecho. Gloria a Dios. Teníamos que permanecer derecho. Amén. Dentro de tu familia, ¿quién eran cristianos? Ninguno. Dios mío. Ninguno. O sea, nadie te predicó la palabra. Ninguno. De hecho, yo siempre le pregunté a mami, porque yo mismo tengo como 4 sobrenombres. Y yo le preguntaba a mami, digo, pero ¿y por qué tanto nombre? Entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que en tu familia, y eso es así, era verdad, tu familia todos los años arrancan, y esto no quiero venir a decir esto acá, de que para ponernos como a la onda o a la moda, porque tú sabes que hay un viento recio sobre esto. Yo vengo de una familia que le daba comida a los demonios en un higo, en el tronco de un árbol llamado higo. Y los nombres de nosotros, todos los años, había uno de nuestros tíos, el mayor, pasaba casa por casa apuntando los nombres, y mi mamá tenía miedo de darle el nombre a nosotros porque llevaban comidas a sacrificarle a ese ídolo y ponían los nombres de todos nosotros. De hecho, en mi familia se moría un joven casi todos los años, 2 veces al año. Siempre se moría un joven porque esos demonios se lo entregaban a los demonios. Reclamaban. Sí, lo reclamaban y llevaban esa comida. Wow.
Entonces en mi familia no había un solo, todos servían a esos demonios. Dios, ¿cómo sobrevivieron? Bueno, cuando llegó la luz de Cristo a mi Aleluya. vida. Cuando Cristo llega a mi vida, Joselito, yo le dije, hasta aquí, hoy se le corta el ombligo al diablo y a todas las maldiciones. Gloria a Dios. Y entonces empecé a proclamar, a reclamar mi familia para Cristo. Amén. ¿Tu mamá tenía el conocimiento de esto? ¿No le dio miedo a ella que algo sucediera en la familia? Sí, porque el problema era que quienes tenían esa práctica era por parte de mi papá. Era por parte de mi papá. Mi mamá por eso le daba miedo, por eso no ponía los sobrenombres. Ella nunca quiso del nombre nuestro, siempre. Yo le pregunté a mi mamá para cuidarnos, una forma como protegernos. Wow, santo. Sí, porque no tenía el conocimiento de Dios. A pesar de que no era cristiana. No, que no era cristiana, sí. O sea, que el propósito de Dios era mucho más grande. Así es. Dentro de lo que ella hizo para protegerlo a ustedes, tus ojos, ¿qué experiencia llegó a ver en medio de esos movimientos diabólicos? ¿Eso te causó pánico o cómo pudiste manejarte en ese ambiente? Bueno, tú sabes que sí, me causó pánico, bastante pánico, porque mi mamá yo la veía que se ponía rápida, como dicen. Cuando llegaba ese personaje allá, ese tío nuestro, mi mamá empezaba rápido como la gallina, cubría su pollito, corriendo por protegernos. Y entonces yo empecé a vivir esa escena, ese escenario. Entonces sí, ella hizo todo el esfuerzo y lo hacía. Gloria a Dios. Cuando tú vienes al Evangelio, tus primeros 5 meses de proceso, ¿cómo pudiste permanecer? Bueno. ¿Cómo fueron tu primer año? Porque tú sabes que cuando uno viene al Evangelio, la gente cree que Dios te va a poner una alfombra roja, mi hijo, besito para aquí. No, no. Claro que Dios no. Pero tu primer año donde Dios entraste en el estado del proceso, que Dios comenzó a limpiarte, a purificarte. ¿Cómo fue tu primer año en el Evangelio? Mira, Joselito, y no te voy a decir mi primer año. Oye, desde que yo di el paso, yo creo que los vientos, si llamamos viento contrario, si llamamos viento huracanado. Tú lo conoces todo. No, si llamamos que el infierno tiene boca y se abrió. Se abrió. El Señor lo reprenda. Se abrió. Desde el momento que le dije que sí al Señor. Aleluya. Porque se abrió una persecución del infierno para desaparecerme inmediatamente. ¿Y qué persecución fue esa? Inmediatamente yo recibo a Cristo. Santo. Yo recuerdo que a mí me regalaron una Biblia. Wow. Y lo mío era Biblia en la mañana, Biblia en la tarde, Biblia en la noche y en la madrugada. Yo echaba la madrugada entera orando. De tal manera que yo sentía que una mano me suspendía en los aires. Yo me veía en los aires de rodillas orando. Aleluya. Y a los 15 días vino la oferta más diabólica en mi vida cristiana que yo haya podido evaluar Dios. o considerar. ¿Qué oferta lleva tu vida? ¿Sabe qué? Que la iglesia que me abre la puerta, donde me abrieron la puerta, Joselito, ahí la esposa del líder, escucha esto, empezó a decirme que mi esposa no era mi esposa. Dios. Que no era mi esposa. Pero yo, nuevo creyente, pero el Espíritu Santo me atrapó inmediatamente y me empezó a poner que me comiera la Biblia. O sea, tú viniste con tu esposa al Evangelio. Claro que sí, claro Wow. que sí, Qué claro que bendición. sí. Y ahí mismo Me di que no, que esa no era mi esposa. Y empezó esta lucha infernal del infierno. tu mente dando Sí. vuelta. Y entonces había una persona que le hacía la segunda. Y me decía a mí, tú eres el hombre más dichoso de la bolita del mundo. Otro ciego guiando a otro ciego, ambos en el hoyo. Digo, ¿cómo que soy el hombre más dichoso? Digo, pero la Biblia me dice que no. La Biblia que yo estoy leyendo, que es la que tú tienes, dice que yo no puedo hacer eso. La Biblia dice que yo tengo mi esposa. Wow. Y entonces empezó esa lucha infernal. Y nunca directamente se me declaró corriendo. Esto es fuerte. Wow. Esto es fuerte. Y es necesario que se diga. Sí es. ¿Tú sabes por qué es necesario que se diga? Porque la gente tiene al Espíritu Santo. ¡Ey, santo Dios! Tiene al Espíritu Santo.
Y entonces yo no sé cómo carece del don del discernimiento para discernir. Entonces hay demasiada gente disfrazada diciendo que son y no lo son. Ay. Entonces ahí en ese lugar endiosaban a esa señora. La endiosaban. Wow. Y de repente cuando yo le digo un día, le dije, pero ¿y si mi esposa no es mi esposa? ¿Quién es mi esposa? Descríbamela, por favor. Y empezó a describírmela y terminamos en ella. Dije no. Dije no. Y de ahí entonces me amenazaron. La supuesta profecía de amenaza, una profecía de muerte. Y yo entonces siendo nuevo, pero el Espíritu Santo, yo no acepto eso. Y hasta que me expulsaron. Wow. Me expulsaron. O sea, porque no quisiste hacer lo que yo decía. Me expulsaron. Y yo empecé a orar a Dios. Aleluya. Cuando yo empiezo a orar a Dios, digo, Dios, tú no te contradices. Pues yo estoy leyendo en la Biblia aquí que dice que ella es mi esposa. Explícame. O sea, tú siendo nuevo creyente, tenías una mentalidad como que tú eras viejo. Sí, y entonces ahí Dios me muestra una revelación. Dios mío. Veo que estoy en una esquina de la misma iglesia. Y entonces estoy ahí y de repente veo que mi esposa llega, que viene enchumbada en agua, que había un aguacero, y temblando se puso al lado de mí y me dice, arrópame. Y yo la arropé y desperté. Digo, no, pero aquí la confirmación, otra confirmación más. Dios mío. Entonces yo digo que en mis inicios, Wow. Fueron ataques sobre ataques. el Jordán se abrió. Pero de qué manera para tragarme, pero Dios me libró. Wow. Cuando te impulsaron, ¿qué tiempo duraste para buscar a otra congregación donde pudieran aceptarte? No, yo inmediatamente, porque yo sabía que no podía descuidarme. Inmediatamente empecé a caminar y visité esta congregación en la cual ahí empezaron a formarme, empezaron a darme formación cristiana y ahí hice, bueno, hasta que salí al pastorado, ahí duré yo en esa congregación alrededor de unos 10 años. 10 años. Sí. Hay un punto que no puedo pasar por alto. Eso llegó a los oídos de tu esposa cuando te dijeron que tu esposa no era tu esposa. Claro que no. ¿No llegó al oído de ella? No. Descuidaste el corazón. Oh, cuando hubiera agarrado a esa señora. Mira, no. Yo tuve que manejar eso. Wow. Yo lo manejé. Santo. Sí. Y de hecho, ella no me ha escuchado mucho hablar de este tema. Ay, Ahora me está escuchando. No, cualquier cosa somos tu escudero. Exacto. Cualquier cosa que No. Wow. O sea, usaste la sabiduría. Claro. Y le cuidaste el corazón. Claro, y de hecho a otros también, a los demás. En el lugar tampoco empecé a decirlo. Aleluya. No, yo guardé eso para mí. Santo. Yo lo guardé y ahora, ya después de tantos años, lo digo ahora porque sé que va a ser para bendición. Así es. Para que la gente se cuide. Humanamente, cuando te dio la noticia, tu primer mes, ¿tú lo pensaste como dejarla o dijiste, no, espérate, esto está raro? Déjame, como tú acabas de decir, la Biblia me dice esto, Señor, revélame, muéstrame, tu palabra dice. Pero ¿tú lo pensaste o cómo pudiste batallar en ese momento? No. Yo no le di lugar al diablo. Yo lo corté de una vez porque era que yo tenía un hambre de la palabra. Aleluya. Y yo vivía metido en la palabra. Entonces el Espíritu Santo me aferró tanto a la palabra que yo era sordo. Sí, yo era sordo para otra cosa y ciego para otra cosa. Era la palabra. Era la palabra. Wow. Y yo no negociaba la palabra ni la negocio todavía. No. La palabra es la palabra. La palabra. Así es. Luego te trasladaste a la otra congregación, ¿duraste cuántos años? Más o menos 10 años. 10 años. 10. ¿Tu primer ministerio, aparte del pastorado, fue predicador o conferencista? Mira, mi primer ministerio, Joselito, fue barrer el patio de la iglesia. Yo crecí ahí cuando me fui desarrollando en una iglesia donde habían y hay muchos hombres y mujeres preparados en la palabra. Lo primero fue que yo empecé a barrer patio allá. A barrer el patio ahí de la iglesia. El pastor quería cortar una mata, quería botar una basura
Yo estaba ahí cortando mata y botando basura, Wow. limpiando la iglesia. Mi primer ministerio fue El ese. servicio. Sí, el servicio a Dios. Aleluya. Wow. Ahí comenzó a desarrollarse lo que fue el ministerio. El ministerio evangelístico luego. Luego llega el ministerio evangelístico y aquí quiero puntualizar algo. Que no llegó de una vez y arrancó de una vez. El niño no nació Así y empezó a correr de una vez. No, hay un proceso. ahí empezaron a formarme. Y recuerdo yo que el pastor me aprueba y me dice, tú estás listo para salir a predicar. Y yo contento, e inmediatamente consigo una invitación y le digo a mi pastor, me invitaron para tal día. Y mi pastor me miró de los pies a la cabeza y me dice, pues mira, que te invitaron, pero tú no vas. Después que él me aprueba, me dice que yo no voy. Digo yo, pero me están esperando. Me dice, no, tú no vas. Aquí comienza ahora una semana de la familia y tú tienes que estar aquí. Y yo, está bien, pastor, no hay problema, ministro. Así lo haremos. Llamé al otro pastor y le mandé a una persona y le dije, se me presentó un caso de fuerza mayor. Ni tan siquiera le di detalle hasta el día de hoy. Para cuidar el corazón. No, para cuidar el corazón de ese pastor y de mi pastor también. Así es. Y le dije a mi pastor, aquí estamos como un buen soldado. Aleluya. Y me quedé. Luego él siempre celebraba una campaña de 45 días, todos los años. Y yo recuerdo que en una de esas campañas, 6 predicadores de manera consecutiva me apuntaban en su ministración y decía, pastor, ya él está listo para salir. Ya está listo para salir. Y entonces ahí el pastor me abrió puertas. Dios mío. Si a un joven con un año en el evangelio tú le prohíbes que no está listo para ir a predicar, ¿qué pasaría? Bueno, tú sabes lo que pasa. De una vez dicen que se levantó el diablo, se levantó el infierno, se levantó todo el mundo, echa zapatear y coge por tu iglesia y se va. Tú sabes, se va por ahí. Porque Es tremenda la generación de ahora. no aguantan. A ver, no, porque yo me identifico porque yo tengo 23 años en el evangelio y yo sé cómo sabes. Así mismo es. Pastor, cuando Dios le habló del pastorado, ¿cómo usted asimiló ese ministerio? Bueno, yo te voy a decir algo. Ay, ay, ay. Y esto es muy serio. Es muy serio. Si la vida tuviera otra oportunidad en la tierra de los vivientes y el Señor me diera la elección de yo elegir sin faltarle, le dijera que no. Wow. Pero el Señor fue alineando, el Señor fue colocando la ficha. Comencé a trabajar al lado del pastor. Wow. Y empecé a sufrir el dolor del pastor con el pastor sin ser pastor. Yo vengo de una congregación que aproximadamente tenía unos 150, 160 miembros. Y yo escuchaba la queja de los miembros y entonces yo dije, no voy a caer como uno más en el montón de quejaron. Voy a buscar solución. Y empezaba entonces a escribir la queja. Y entonces me llegaba mi pastor y no le decía que se quejaba, le decía, pastor, vamos a hacer una visita. Y le tenía siempre una lista de visitas y empezábamos a visitar a esos hermanos que se quejaban mucho sin decirle al pastor que se quejaban. Y ellos se sorprendían porque veían al pastor en su casa y se ponían contentos. Wow. Y empezábamos a orar. Y entonces el Señor empezó a alinear mi corazón. Y yo empecé a ver el sufrimiento y el dolor del pastor y me convertí en un aliado del pastor. Santo. Sí. Luego entonces llega la oportunidad que tengo que mudarme, que yo no quería irme de mi iglesia, no. Santo. Pero llegó la oportunidad que tenía que mudarme. Al mudarme para Los Alcarrizos, vi la tierra fértil allí. Y, perdón, ¿dónde usted vivía antes? Yo vivía ahí en el 9 y medio, en el Holguín. Ya. Ok. Ah. Y de ahí se trasladó. Ajá. Amén. Y allí vi la tierra fértil, que para otro era una tierra árida. Encontré una persona que me dijo, tenemos 7 años trabajando aquí y no sucede nada. Y ya nosotros aquí no vamos a hacer ninguna inversión. Entonces yo le dije, Dios mío, si tú quieres que aquí, que tienen 7 años hablando de tu palabra, se construya templo, pues dame la oportunidad. Pero nunca pensé construirle casa a Dios para estar al frente, para pastorear, no. Al contrario, llamé a mi pastor y le comuniqué y le dije que había una persona que conocemos, un gran líder, y está en un campo pues, de Nagua. Yo le dije, vamos a traer a esa persona. Y mi pastor me dijo, bueno, es que él no quiere, sí, pero vamos a traerlo. Siempre quise tirar la bola, pasarla, no tenerla. Pero luego entonces Dios me fue atrapando.
Y me dio la responsabilidad. Y terminé ahí sin saberlo, sin desearlo. Wow. Sin desearlo terminé. Porque empecé a llevar la palabra por la casa, un residencial nuevo que habían construido, la gente se estaba mudando y yo le daba la bienvenida y empecé a trabajar con la gente. Entonces después la gente se quedaba como ovejas sin pastor. Entonces ahí empezamos a formarnos todos. Wow. Entonces, en el momento que Dios te puso a pastorear, tu primer año, ¿fue alfombra roja o tuviste que conocer a profundidad qué es un pastor? Mira, gracias a Dios, hay un pastor que salió de nuestra congregación, mi amigo y mi padre, el pastor Domingo Arias. Ese pastor un día me visitó con su esposa, Ana Inés, y me dijo, mira, te voy a dar un consejo. El día que tú veas que tú tengas 10 personas aquí y a la semana siguiente solamente queden tú y tu esposa, no te preocupes. Entonces, cuando para mí, ¿qué te digo? Fue empezar a pisar brasa encendida, sin nada en los pies. Dios. Sin nada en los pies. Era camino al Gólgota. Camino al Gólgota, Joselito. En una casita de zinc, donde tenía 2 o 3 hermanas orando. Y yo, mientras ellas oraban, yo estaba con un machete por el lado de la ventana, abriendo ventanas por la hoja de zinc. Bueno, esa era la casita que más ventanas, tenía más ventanas que puertas. Tenía más ventanas que puertas ya, o más ventanas que zinc, para que no se asfixiaran. No fue fácil, con la mano, a mano pelada. A mano pelada, Joselito, solamente con la gracia de Dios. Santo. La gracia de Dios. El mismo Dios, fue un trabajo desde cero. Desde cero. Pastor, ¿qué experiencia dentro del pastorado o a nivel ministerial usted pudo aprender del Espíritu Santo a nivel de la unción? Porque siempre el ministerio Dios lo va elevando de nivel en nivel. Usted tocó un punto detrás de cámara donde usted dijo que hay generaciones que se han quedado en el agua en vez de trascender al fuego, porque Juan bautizaba en agua. Sí. Pero detrás de él venía alguien más poderoso. ¿Qué consejo usted nos da a los que son profetas, evangelistas, pastores, futuros pastores, apóstoles, que a veces todavía seguimos estancados en el testimonio de lo que Dios hizo hace 10 años atrás y no queremos trascender a otro nivel de gloria? Mira, ese tema es muy importante y con todo respeto, mira, la Biblia dice en Mateo capítulo 3 versículo 11, dice Juan, a la verdad yo bautizo en agua para arrepentimiento de pecado, pero el que viene detrás de mí, que primero que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Oye bien, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué ha pasado con muchos de esta generación? O con muchos profetas, muchos evangelistas, muchos pastores, líderes, laicos, miembros laicos. ¿Qué ha pasado con ellos? Que se han quedado en el bautismo del agua. Se han quedado, vamos a decir, con la cobertura o la unción del agua. Y no quiero que me malinterprete, el pastor dijo que el agua tiene una unción. No. ¿Sabe qué pasa? Que cuando tú te quedas en esa posición, era para perdón de pecado. Esto simboliza limpieza. Pero el que venía a transformar lo que el agua no podía transformar es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, eso es una transformación. Y nosotros llamamos en nuestra prédica metamorfosis. ¿Ok? Pero bien, del dicho al hecho hay tremendo trecho. Tú dices que ha sido transformado. Metamorfosis. Entonces tenemos que ir prácticamente a la Biblia. Tenemos que ir a San Juan capítulo 3. Cuando el encuentro de Jesucristo con Nicodemo. O Nicodemo con Cristo. Wow. Y Nicodemo no era cualquier cosa. No, Nicodemo era un principal. Nicodemo era un jefe. Y fue a Jesús de noche.
Un maestro de la ley. Él conocía. Y entonces viene a Jesús y Jesús le dice, no, Nicodemo, tranquilo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay que nacer de nuevo. Pero ¿cómo que hay que nacer de nuevo? Sí, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Y eso es lo que sucede, que hay mucha unción hoy en los altares. Hay mucha unción hoy. Hay mucha revelación en los altares. Yo creo que hay más revelación que la que están en la Biblia establecida. Así es. Pero no hay carácter. Wow. El agua no forma carácter. Es el Espíritu Santo. Así es. Entonces, ¿por qué hay un derroche de unción y no se aprovecha? ¿Por qué? Porque nos quedamos con la primera experiencia, que nos bautizamos y ya entonces entendemos que estamos listos para ejercer el ministerio. Y arrancamos por ahí, pero no hay formación. No hay formación. Juan dijo, yo simplemente lo que estoy abriendo puertas. Yo simplemente lo que estoy abriendo puertas para que ustedes entren. Pero el que viene detrás de mí, el que va a transformar. Y va a quemar toda la paja, todo lo que hay ahí. Wow. Santo. Entonces, tenemos mucha gente viciado, podemos decirle así, del poder. Y se necesita esa transformación. Así es. Pero ¿sabe lo bonito de esto? Que esa transformación que muchas veces buscamos, como dicen en un dicho popular, la fiebre no está en la sábana. No. La buscamos en la sábana. Esa transformación debe ser de arriba hacia abajo. Así es. Y aquí te voy a abrir un paréntesis para darte un pequeño testimonio. Y es que yo tenía una plaga en mi casa, una plaga de pulga, porque teníamos unos perros en el patio, en un solar, y entonces la casa se llenó. Y entonces nosotros empezamos a bombardearla, a fumigarla abajo, y fumigábamos desde abajo hacia arriba. Y nunca terminamos de matar la plaga hasta que un día estoy orando y digo, Señor, ya no aguanto. El Señor me dijo, no, fumígala de arriba hacia abajo, porque cuando tú la fumigas abajo, se esconden arriba. Fumígala de arriba para abajo. Wow. El problema está arriba, en la cabeza. El problema está arriba en la cabeza. Hasta que no mate la raíz. Hasta que no se mate. No. De verdad. No hay forma. No hay forma. Entonces, es exactamente lo que necesitamos, el transformado. Y entonces, cuando tú eres la cabeza, si tú eres transformada, todo el que te sigue tiene que ser transformado. Amén. Wow. Tiene que ser transformado. Dios mío. Y hablando de esa experiencia, en enero, yo me aparté unos días, un ayuno personal con Dios, y me fui a un lugar apartado, tranquilo. Y si usted me hubiese preguntado, antes de yo subir a ese lugar, que fue un monte, que yo no era amigo de los montes, no, te lo digo claro, pero me aparté, me fui a ese, y felicito a los que van a los montes, bendito Dios, que van a buscar a Dios. Y allí, usted me hubiese preguntado, pastor, en sus 14 años en el ministerio pastoral, en los 23, 24 en el evangelio, del 1 al 10, ¿en qué número usted está? Y yo te puedo decir, bueno, yo estoy en el 8, pero en mi día 14 de 21, en mi día 14, el Señor me apareció para demostrarme que yo no estaba ni en el 1. Ni en el 1. Dios mío. Y si podemos enumerar los pecados capitales que arrastramos o heredamos de la iglesia tradicional, que entendemos que pecado solamente es adulterio, que pecado solamente es fornicación. Son pecados, pero no solamente. Gálatas 5 tiene una lista ahí. Así es. ¿Y a quién tú has visto que han puesto en disciplina por iracundo, Joselito? Dios. ¿A quién han puesto en disciplina por mentiroso? Wow, de verdad. A nadie lo han puesto en disciplina.
La más sorpresa, mira, si adulteraste o o fornicaste. fornicaste. Esos Como que son esos son los únicos dos pecados. Hay una lista en Gálatas, llamemos a Gálatas Así es. para que tú veas la lista que hay ahí. Así es. Y entonces, cuando yo estoy en mi día 14, en mi experiencia personal con Dios, que no me avergüenzo decirla, que tengo que decir la voz en cuello, para que se edifiquen todos los que me están escuchando, no buscando protagonismo, sino que aquí sea la gloria de Dios. La gloria toda es para Él. En mi día 14 estaba yo en angustia en la madrugada y buscaba el sueño, y el sueño corría de mí. Y de repente, en mis oraciones, en mi angustia, me quedé dormido. Y entonces me veo que estoy en el aeropuerto, y luego me veo en la parte de atrás del aeropuerto. Y entonces ahí estoy observando a un hombre que viene de mano con una mujer, y la mujer le dice: pastor, aquel pastor que está allá, pues está dando buenas enseñanzas y yo he tomado enseñanza de él. Y bueno, y cuando ellos cruzan, me saludan y yo sigo caminando, una fuerza de repente me atrapó. Y cuando me atrapó, la espalda me agarró. Yo no podía con la fuerza, ni veía quién me tenía atrapado. Entonces yo le dije: Jesús, ayúdame. Y cuando pude agarrarle los hombros al personaje que me tenía agarrado, y entonces Dios me dio la fuerza y lo pasé para delante de mí, escuché la voz que me dijo: golpea el hombre de pecado hasta que muera. Y yo empecé a golpear el hombre de pecado, y oí la voz que me dijo: dile que muere el hombre de pecado. Y empecé a decirle: hombre de pecado, muere. Hombre de pecado, muere. Y cuando vuelvo a darle el último golpe contundente, ¿sabe quién era el hombre que estaba al frente de mí? Era yo mismo. Y cuando le di el último golpe al hombre, una luz resplandeciente se presentó delante de mí, y de la luz una mano salió y me dijo: yo soy Jesús. Cuando me da la mano me dice: muerto el hombre de pecado, somos amigos por siempre. Impresionante. De repente voy corriendo contento en el sueño, porque Jesús me dijo que somos amigos por siempre. Y ahí viene, y los árboles salen de raíz, un viento que los saca, y un toro bravo que viene detrás de mí. Y el miedo me iba a visitar, pero dije en el sueño: Jesús es mi amigo, ya el temor no está en mí. Y oí la voz que me dijo: dile al viento y al toro que se calmen, en mi nombre que se sujeten. Y cuando declaré la palabra, todo volvió a su normalidad y desperté. Pastor, ¿pero por qué usted dice esto? Yo te mencioné que ninguno de los pecados capitales, gracias a Dios, no lo estaba practicando. Pero que yo sepa, lo que te menciono en Gálatas, trataba también de cuidarme bastante. Así es. Entonces, muchas veces entendemos que estamos bien delante de Dios porque hablamos 3 lenguas. Así es. Porque interpretamos 2 textos y no los sacamos de contexto. Porque oramos por alguien y se sana en el nombre de Jesús. Mateo 7:21. Ahí hay un desfile, ahí hay un grupo que le dice a Jesús: en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos lengua. En tu nombre la gente se sanaba. Y Jesús le dijo: apártense de mí, que yo nunca lo conocí, hacedores de maldad. O sea, una cosa es que tú en el nombre de Jesús fluya, y que los milagros se ven. Y otra cosa es tu relación per se, personal con Dios. Y hasta que no muere ese ego, hasta que ese ego no muera, porque el bautismo en agua no mata ese ego, no mata ese orgullo, no puede matarlo. Lo único que mata ese ego y ese orgullo es la candela, el poder del Espíritu Santo. Dios mío. Pero no es la candela y el fuego del estruendo que confundimos del libro de los Hechos capítulo 2, que estaban todos unánimes, de repente sopló. Ese viento recio lo llenó, o sea, lo impactó, o sea, lo invitió, o sea, pero eso no te está hablando de formación. Ese mismo Espíritu Santo que te agarró, que te invitió, que te llenó, es el que ahora quiere no solamente restaurarte, sino alinearte, alinear tu carácter, transformarte, transformar esa vieja naturaleza. Wow. Impresionante. No, mi pastor, pero
Luego vamos a continuar con la segunda parte porque yo voy a tener que sacarle una serie, la gloria de Dios, porque hay muchas cosas que aprender. Hay cosas que yo estoy escuchando y estoy impactado, ¿verdad? Porque hay cosas que uno predica, pero a veces hay cositas que uno lo pasa por alto, por uno las revelaciones, pero cuando uno se siente a escuchar a un pastor, uno dice, no, todavía me falta Biblia. Impresionante, familia. ¡Wow! Señores, luego vamos a coordinar con el pastor para traer una segunda, tercera, cuarta parte de las enseñanzas, y creo que el título que estaremos hablando es ¿qué debo de hacer para tener un carácter alineado a la voluntad de Dios? Así que el pastor va a traer esa línea y ahí él estará hablando qué debemos de hacer, lo mismo que él está diciendo, para tener una vida alineada a la presencia de Dios. Me llamó mucho la atención porque a veces pensamos que como fuimos bautizados, el viejo hombre se quedó en el agua. A veces el viejo hombre andan con... A veces nos sigue ahí, Joselito. Sigue ahí. Sigue ahí, Wow. sigue ahí. No es que a veces nos sigue ahí. Sigue ahí. Suscríbete, dale a la campanita Impacto de Dios TV para las Naciones. Pastor, no sé cómo lo pueden encontrar ustedes en las redes sociales. Bueno, su sí. número de teléfono, fluye ahí. Sí, el correo Amén. danielpolancodia@gmail.com. En el teléfono es el 829-626-2717. ¿Y la iglesia dónde está? Pues, Iglesia Torre de Bendición está ubicada ahí en Ato Nuevo, Los Alcarrizos. Está al lado de la bomba nativa que está después del hospital Vinicio Calventi, en el residencial Villa Progreso. Amén. Está la primera, la otra está en el kilómetro 20, en el Brizar, ahí en la calle principal. Santo. Ahí está la otra Y congregación. los días de servicio para que la gente se... Sí, los martes tenemos martes de liberación. Wow. También tenemos jueves de salvación y milagro. Y también tenemos viernes noche de pesca. Y los domingos el culto dominical a partir de las 9 de la mañana. O sea, eso es candela por todos Prendido lados. por Dios. todos lados. ¿Sabe qué? Y sabe que me gustaría que tú le pusieras también a la serie Matando el hombre de pecado. Dios. Ese es el título. Sí, Matando el hombre de pecado. No hay que hablar. Ese es Sí. el título. Dios mío. Luego, dentro de la segunda, tercera, cuarta parte que estaremos hablando, estaremos haciéndole una buena pregunta al pastor. ¿Cómo conoció su esposa? Ay, 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 ay. ¿cuántos años tienen Ay, casados? ay, 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 ay. Pero le voy a dejar esa inquietud para que ustedes escriban y digan, ¿cuándo viene la segunda parte? Prepárese. Familia, suscríbete, dale a la campanita. Ya todos sabemos la dirección de la iglesia que pastora el pastor. Y de verdad que para nosotros es una honra. Recordando que este es tu programa, Impacto de Dios TV, para las naciones. Que Dios nos bendiga a todos, hoy, mañana. Y siempre. Amén. Shalom, shalom.